Muy buenos días. Ante todo, Juan, agradecerte la presentación tan cariñosa que ha hecho de mí y, bueno, lo único que se me ocurre decir es gracias y gracias también por haber cumplido tantos años también, ¿verdad? Porque ya han pasado años desde entonces. Era un 1 de enero cuando, al despertarme, pude leer en el boletín oficial del Estado cuando en el boletín oficial del Estado leía una noticia que para mí fue muy esperanzadora. Se acababa de ratificar el tratado que se firmara en 1985 de adhesión a la Unión Europea. Estamos hablando de 1976, 1 de enero de 1976. Se abrían una serie de días con unos cambios vertiginosos, con una ilusión colectiva que todos podemos recordar, que contrasta desgraciadamente con los momentos en que hoy vivimos, y que la educación estaba siendo sustituida también porque había una ley de educación que ya quedaba obsoleta por el momento democrático en el que ya vivíamos y que evidentemente también fue sustituida en aquel momento. Estoy hablando de la conocida LOE, que fue la primera ley de educación elaborada en el actual periodo democrático. Sí, así llegamos a 1988. Y 1988 no fue un año bisiesto más. En él sucedieron muchísimas cosas, de las cuales yo he hecho un extracto, que es el que vais a ver ahora.
hechos importantes que han condicionado el momento actual. Eran años en los cuales nosotros estábamos también aglutinándonos para continuar la labor de los que previamente se habían organizado en grupos como los CEO, tanto de Valencia como de Barcelona, y sociedades como Newton o como Tales. Eran años en donde queríamos reunir todas las fuerzas que había en el Estado español para intentar cambiar estructuras sociales, y lo queríamos hacer desde la estructura educativa. En aquel año, como estáis viendo, yo era el señor Suma. No sé si podéis leer el documento, pero se dirigían a mí como señor Suma y me mandaban cheque al portador. La que hubieran hecho algunos en el momento actual, caso de haber recibido este tipo de propuestas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Así fue como nació el primer número de nuestra querida Suma, amparada, lógicamente, por nuestra Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Claro, nos constituimos como federación, pero no habíamos inventado nada, absolutamente nada. Hace ya más de 2600 años, un señor que se llamó Pitágoras, en la isla de Samos, fue donde desarrolló su actividad principal. Se duda si nació allí o no, parece ser que nació en Siria, pues crea la primera sociedad de profesores de matemáticas, podemos decirla así, ¿no? Y, claro, después aquello debió ser un poco incómodo para el tirano del lugar, el tal Polícrates, porque Pitágoras, como sabéis, se tuvo que ir de allí, ¿no? Pero consiguió aglutinar a una serie de personas que fueron los pitagóricos, ¿no? Era una comunidad importante y, sobre todo, la primera comunidad de matemáticos de la historia. Aquellas personas creían que había que hacer toda una actividad intelectual en la búsqueda de la verdad y de la belleza. Y entonces, para ello, se dotaron de un concepto, que era la armonía. La verdad y la belleza aparecían siempre que había armonía entre las cosas. Y esa armonía la explicaban con el número. Era todo el proceso que ellos básicamente tenían. Y en cuanto a una de las armonías más importantes y atractivas, que es la musical, pues hicieron lógicamente su aportación, y es bien sabido que la escala musical pues también nace con Pitágoras y los pitagóricos. Simplemente con aquel monopolio que todos conocéis, y el modelo teórico de la tetractis, es cómo se sacan las proporciones que lógicamente pues sabemos todos, ¿no? 12 a 6, 12 a 8, 12 a 9 y sus consiguientes reducciones como fracciones irreducibles, ¿no? De esta manera sale la escala musical que fundaron los pitagóricos. Claro, esto les produce una excitación tan grande, tan enorme, que ya querían ver esa armonía que tenía la música, la querían ver en todo lo que ellos concebían como bello. Y, claro, uno de los discípulos de Pitágoras dejó escrito que hasta el alma del mundo, tenía unas proporciones entre sus partes que se correspondían con las análogas a las que explicaban la armonía musical. Veían ya armonía en todo, absolutamente en todo. Y como consecuencia de esas teorías y de creer firmemente en la belleza del mundo en el que vivían, pues conciben una teoría fantástica, que era la música de las esferas. El firmamento era tan sumamente maravilloso y bello que necesariamente tenía que obedecer esa belleza a una armonía
entre las esferas. Y esa armonía dio lugar a la música de las esferas. Relacionaban, con su modelo geocéntrico evidentemente, relacionaban esa música con las proporciones que había entre las distancias entre los planetas. Pero esto era un simple brindis al sol, porque nadie podía comprobar si realmente había música entre las esferas. Era una hipótesis, era una conjetura que hicieron en aquel momento. Pero a esto estamos acostumbrados los matemáticos, a hacer conjeturas, y después a veces pasan muchísimos años hasta que la conjetura se demuestra, o no, sigue abierta. En este caso ha habido que esperar a que la NASA, en una de sus misiones espaciales, en concreto dentro del programa TRACE, una sonda, la Voyager 2, pues saliese a ese universo a ver si había música entre las esferas, ¿no? Y fijaos lo curioso. Aparece un sonido que es este que estáis oyendo. No sé si lo habéis oído alguna vez. Pues es el sonido que hay en el cosmos y que lo grabaron las sondas Voyager y confirmaron que efectivamente no es la música que los pitagóricos esperaban oír, pero sí hay sonido en el universo. Bueno, esto me sirve, y mientras estamos oyendo esta música, pues para recordaros que aquellos pitagóricos estaban organizados en dos grandes grupos dentro de la sociedad pitagórica. Un grupo eran los matemáticos y otro grupo eran los acusmáticos. Uno eran los que conocían y otro eran los que simplemente oían. Y entonces, cuando pasaban al grupo de los matemáticos, establecían un juramento. El juramento pitagórico es el que estáis empezando a leer en esa pantalla. Decían, respetar a los dioses. Bueno, esto lo hacían después de haber sido evaluados en música, en geometría, en astronomía, y haber superado la evaluación correspondiente, si no, no leían el juramento. Cuando así lo habían hecho, decían, respetar a los dioses y someterse a su voluntad. Juraban por eso. Juraban mantenerse firmemente en el sitio en el que nos había tocado la vida para guardarlo. Prestar asistencia a la legalidad contra los facciosos. Traducción libre para nuestro lenguaje actual. Ser fiel a los amigos y decirse que entre amigos todo es común. Ser moderado y frugal en el empleo de los bienes. Avergonzarse de sí mismo cuando se ha cometido daño. Temer a los juramentos en vano y respetar la palabra dada. Y finalmente guardar secretos de las enseñanzas recibidas por la iniciación. Y lo juraban diciendo, no voy a revelar los secretos que me confié y en la sociedad. Lo juro por aquel era Pitágoras, que ha revelado a nuestra alma la tetractis que contiene en sí la fuente y la raíz de la naturaleza eterna. Este era un juramento que los pitagóricos hacían y en ese momento pasaban ya a ser matemáticos. La música del cosmos es el viento solar cuando choca con las magnetosferas de los planetas que las tienen, claro, los que no las tienen, pero la mayoría sí. Este problema, que es el problema de la música de las esferas, lo inician los pitagóricos y lo resuelve la NASA. La cantidad de años que pasan. Pero esto es lo que, como decía, estamos acostumbrados a hacer en matemáticas. A veces se empieza un gran problema y se van aportando pequeñas soluciones parciales hasta que finalmente a veces se consigue resolver, ¿no? Por eso, cuando en ese camino aportamos soluciones muy parciales, pues se suele decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues esto lo decía muy bien Hardy. Hardy, cuando después, a la postre de una fructífera investigación a lo largo de su vida, pues decía, yo jamás he hecho nada útil, ¿no? Esto es lo que nos suele pasar. Que, bueno, se aportan pequeños granitos que nunca se sabe si en algún momento llegarán a echar raíces, a enraizar
y a que aquello fructifique. Pero realmente podemos retomar esa frase de Hardy y preguntarnos, ¿jamás hemos hecho nada útil? Bueno, hemos hecho algo muy útil, que es la federación, ¿verdad? Yo por lo menos ya estoy contento con eso. Hicimos suma, hicimos la federación y estamos aquí después de 25 años. Magnífico, ¿no? Pero es que la federación ha hecho muchísimas cosas. Por favor, sonido. Hemos hecho mucho teatro, ¿verdad, bebé? Que si no, hacemos cada vez que entramos a una clase, ¿verdad? Sino teatro. Hemos hecho actividades con los alumnos de todo tipo. Lo hemos puesto a trabajar seriamente. Y le hemos reconocido el trabajo bien hecho. Y hemos popularizado o intentado popularizar la matemática por todos los medios que hemos tenido a nuestro alcance. Prensa, radio, televisión. Hemos publicado libros que han tenido un reconocimiento como los que hace nuestro querido Luis Balbuena, que es la persona que más premios acumula, yo creo, los que estamos aquí. Hemos hecho exposiciones de premios merecidísimos todos ellos. Hemos hecho exposiciones de todo tipo. Todo para intentar popularizar una matemática que, como decía Sisto antes en sus palabras, se ha utilizado demasiado tiempo como un filtro de selección social. Teníamos que popularizar esa ciencia que tanto nos apasiona y que realmente es la construcción teórica más importante que se ha hecho desde la inteligencia humana. Y la Federación siempre ha estado detrás, dando su apoyo a través de cada una de sus sociedades y su aliento a cada iniciativa. Y la verdad que vaya iniciativa que habéis hecho entre todos, que hemos hecho entre todos. Ya hemos pasado el Atlántico también. Y hemos sabido homenajear a las personas que han dedicado su vida a las matemáticas, a la educación matemática. Y todo perfectamente organizado desde la Federación, con un servicio de publicaciones espectacular que nos enorgullece a todos. En este momento, por favor, yo quisiera que, para que entre todos le agradezcamos a la Federación y a las sociedades ese apoyo continuo, le pido a los presidentes de las sociedades que están integradas en la Federación, así como al presidente de la Federación, que vengan aquí conmigo, acompañadme, por favor, acompañadme.